mi gente. Sí, 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 sí. El mismo Moreno de siempre. Señores, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Desde mi punto de vista, el único candidato que en este momento está cambiando la forma de hacer política en República Dominicana. No cabe duda, señores, que cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, el nieto del hombre aquel que durante décadas tenía el control total de la República Dominicana en todos los órdenes, en este momento está creando una especie de reperpero político cuando se habla de la figura del nieto de Trujillo. Claro, hay que entender algo, señores. Las razones por las cuales yo estoy diciendo que Ramfi Domínguez está cambiando la forma de hacer política en República Dominicana. Una de ellas, y desde mi punto de vista la principal, aunque no es la única, simplemente Ramfi Domínguez Trujillo está creando una gran diferencia entre lo que es la política tradicional y lo que es simplemente un liderazgo emergente con ideas y propuestas innovadoras, algo que crea cierto requemor en la clase política tradicional, que alguna vez se ignoran los postulados, la visión del país y la forma que tiene Ramfi de decir las cosas, razones por las cuales en los medios tradicionales de comunicación en República Dominicana, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo, miran para los lados como si él no existiera. Pero qué va, señores, nadie puede negar que Ramfi Domínguez Trujillo, cuando se habla de la política en República Dominicana, es una realidad que todos tenemos que aceptar. Claro, hay otra cosa que hay que entender, señores. Ramfi Domínguez Trujillo eleva el discurso de los aspirantes a la presidencia de la República con mira a ponerse la ñoña en las elecciones del 20. En pocas palabras, ese estilo viejo de hacer política, ¿tú me entiendes? De simplemente tirar un spot publicitario, de pararte frente a un podio y repetir el mismo discurso a cualquier provincia que tú vas. No, ya eso no se usa. Ahora tú tienes que improvisar, tú tienes que decir lo que tú piensas en todos los momentos. Tú tienes que tener el carisma de responder las preguntas que te hace cualquier tipo de votante, no importa su condición económica, porque desde el punto de vista político, el voto de un rico y el de un pobre vale lo mismo. Por ese lado, cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo, él simplemente está elevando el nivel de inteligencia, de propuesta y de visión del país de todos los aspirantes a la República, porque el pueblo dominicano no es pendejo. Él se da cuenta cuando un político sabe de lo que está hablando. Ya esa época de allantar al votante, ya esa época pasó, y eso es gracias a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Otra cosa que hay que entender, señores, la República Dominicana, cuando se habla de política, era una política monótona, sin cambio, con los mismos líderes de siempre, las mismas caras, las mismas propuestas, la misma visión del país. Pero cuando llega Ramfi Domínguez Trujillo, él rompe con ese esquema, y ahora el liderazgo, especialmente en la oposición, como una forma de competir, con esa forma que tiene Ramfi Domínguez Trujillo de hacer política, está obligando a los políticos tradicionales, los que están en el gobierno y los que están en la oposición, a tener un tipo de política, de propuesta política más dinámica, que más se adapte a lo que la juventud está pidiendo en este momento. Porque no cabe duda, si tú hablas medio cansón, cualquier votante te dice: hombre, anímate y dime qué es lo que tú vas a hacer realmente para resolver los problemas del país. Por ese lado, Ramfi Domínguez Trujillo está dinamizando la forma como se hace política en República Dominicana. Claro, yo soy de los que creo también que esa dinamización en la oposición es una clave para de una forma u otra crear lo que yo llamo el interés en los votantes, y eso tenemos que agradecérselo a la figura de Ramfi Domínguez Trujillo. Él inyectó cierto dinamismo a la política en República Dominicana, especialmente cuando se habla de los líderes de la oposición. Otra cosa que hay que entender, señores,
Rafi Domínguez Trujillo como líder emergente, un individuo que llama la atención donde quiera que él llega, creando lo que yo llamo expectación en los votantes, quienes de una forma u otra no le importaba la política en República Dominicana. Por lo menos eso es algo que hay que agradecerle a Rafi Domínguez Trujillo, que está incorporando al proceso electoral dominicano gente que la política ni miraban para allá. Claro, hay algo que tener en cuenta también. Cuando se habla de la figura de Rafi Domínguez Trujillo, uno quiere aceptarlo, no, de una forma u otra, está ayudando y va a ayudar a la candidatura de Luis Abinader. Claro, ustedes me dirán, pero va acá, Alibaba, ¿qué es lo que tú me estás hablando a mí? Que Rafi Domínguez Trujillo está ayudando a Luis Abinader. Porque los ranfistas tienen un concepto erróneo de la figura de Luis Abinader. Tanto Rafi Domínguez Trujillo necesita de Luis Abinader, como Luis Abinader necesita de la figura de Rafi Domínguez Trujillo. Ustedes me preguntarán, ¿de qué tú me estás hablando? Simple. Señores, si hay un problema que tiene la oposición en República Dominicana, es la monotonía de los discursos de todos los candidatos en la oposición. Tú lo escuchas y todos dicen lo mismo, las mismas palabras de siempre, el mismo discurso de siempre. En pocas palabras, el mismo tono monótono de cómo hacer política. Rafi Domínguez Trujillo está obligando y va a obligar a Abinader a ser un mejor candidato. Va a obligar a Luis Abinader a tener una propuesta política más dinámica que se adapte a lo que la población votante está demandando en este momento. Rafi Domínguez Trujillo está obligando a Luis Abinader a ofrecer propuestas políticas más innovadoras. Rafi Domínguez Trujillo está empujando a Abinader a ser realmente un candidato en la oposición, que de una forma u otra tiene que estar de acuerdo con lo que el pueblo dominicano está demandando en relación a la forma como actúa el Partido de la Liberación Dominicana en este momento. Y Luis Abinader, de una forma u otra, si llega a ser o es mejor candidato a la presidencia, con mira a las elecciones del 20, el producto de esa competencia que Rafi Domínguez Trujillo tiene por la posición de liderazgo cuando se habla del líder de la oposición. Por ese lado, señores, que yo le digo que Luis Abinader le tiene que agradecer el liderazgo, la simpatía y, ¿por qué no?, el posicionamiento electoral que tiene Rafi Domínguez Trujillo, lo cual obligará un dinamismo en la misma oposición, porque todos los líderes opositores tienen que estar a las alturas de las propuestas, de las ideas y visión del país que tiene Rafi Domínguez Trujillo, si realmente ellos quieren ser considerados como presidente de la República en las elecciones del 20. Por eso fue que yo le dije que tanto Luis Abinader necesita la figura de Rafi Domínguez Trujillo para ser un mejor candidato, como de la misma forma Rafi Domínguez Trujillo necesita del empuje y del posicionamiento electoral de Luis Abinader para Rafi Trujillo ser un mejor candidato. Claro, hay algo que hay que entender también. Señores, cuando se hablan de los llamados partidos pequeños, esos son los más beneficiados de ese dinamismo que la candidatura de Rafi Domínguez Trujillo trae en este momento, cuando se habla de la política en República Dominicana. Señores, pero si los votantes no le hacen caso a los líderes tradicionales, ni a esos líderes que están en la oposición, que son de lo que son punteros según las encuestas, ¿ustedes creen que una organización pequeña, cualquier tipo de agrupación pequeña que esté empujando cualquier candidatura, ya sea a nivel de diputación, a nivel de senaduría, a nivel de sindicatura y por qué no de regidores, ¿ustedes creen que los votantes dominicanos le van a hacer caso? Sin embargo, gracias a ese dinamismo que Rafi Domínguez Trujillo le está inyectando a la política en República Dominicana, los grupos pequeños también se están beneficiando de la presencia de Rafi Domínguez Trujillo. No nos perdamos en eso, señores. Ahora, yo soy de lo que creo
tal vez yo estoy equivocado, que cuando se habla del futuro político de la nación dominicana después de las elecciones del 20, ustedes saben cuál va a ser la figura clave, independientemente de si él llega o no a la presidencia de la República. Esa figura se llama Ramfi Domínguez Trujillo, porque independientemente de los resultados, de lo que digan las encuestas en este momento, cuando se habla de la clase política después de las elecciones del 20, Ramfi Domínguez Trujillo es la ficha clave, es simplemente la figura política que va a decidir hacia dónde va o no va la República Dominicana en términos políticos. Y si por alguna razón Ramfi Domínguez Trujillo consigue una gran cantidad de diputados, ustedes pueden estar seguros que ustedes van a tener a Ramfi ahí después de las elecciones del 20 como un observador de cualquiera que sea el presidente, para que el pueblo dominicano se dé cuenta del tipo de político que simplemente fue elegido en las elecciones del 20. Como ve, Ramfi Domínguez Trujillo, el hombre llegó para quedarse. Es una realidad política que todos tenemos que aceptar. Claro, uno de los grandes beneficios cuando se habla de la clase política dominicana, producto de esa dinamización que la figura de Ramfi Domínguez Trujillo está creando dentro del electorado, el interés, la atención, la simpatía, pero ¿por qué no? Simplemente cuando se habla de una figura presidencial, Ramfi Domínguez Trujillo, aunque ahora lo están ignorando producto de la lucha interna del PLD, quienes de una forma u otra tienen el control de todos los medios de comunicación. Cuando llegan las elecciones generales, tú puedes estar seguro de algo. Cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, partiendo de su posicionamiento electoral según las encuestas, él va a ser la figura más atractiva para los medios de comunicación, los quienes van a competir para entrevistar a alguien que podría ser el próximo presidente de la República. Como ven, señores, cuando se habla de la clase política tradicional, de las figuras emergentes, de los partidos pequeños, de aquellas organizaciones políticas que necesitaban el empuje de una candidatura y, ¿por qué no?, del billetaje que le va a entrar a los medios de comunicación, Ramfi Domínguez Trujillo, el hombre que va a dinamizar lo que yo llamo la atención y el interés de la política por el pueblo dominicano. ¿Qué hubiera sido la política sin Ramfi Domínguez Trujillo? El mismo cansancio de siempre. Como dicen algunos, con Ramfi Domínguez Trujillo, la política dejó de ser aburrida y ahora está creando la atención nacional. Y todo eso es producto del carisma, de la forma de hacer política, del tipo de propuesta política que él está ofreciendo y la visión del país, las cuales son innovadoras. Señores, no les quito más tiempo. Si ustedes creen que este tipo de comentarios les llamó la atención, suscríbanse, denle me gusta, puchen la campana. ¿Por qué no? Compártalo. Porque yo necesito un par de seguidores. Tengo muy pocos. Señores, yo espero que la pasen bien y nos seguimos chequeando.